Hola, soy Martu y esto es Renaceres Infinitos. En el episodio anterior te hablé de lo que para mí significa renacer, de que la flor de loto crece desde el barro y no a pesar de él, y de que los renaceres no siempre son grandes transformaciones. A veces son momentos pequeños, elecciones diferentes, un segundo de silencio en el medio del ruido. Hoy quiero hablarte de algo que tiene que ver con todo esto. Algo que todos tenemos, que está con nosotros desde el día que nacemos, pero que muchos aprendimos a ignorar. El cuerpo. Antes de arrancar, quiero aclararte algo importante. Todo lo que comparto en este podcast viene de mi experiencia personal y mi formación como terapeuta holística. Esto no es una consulta médica ni psicológica y no reemplaza la atención de un profesional de la salud. Si estás atravesando algo difícil, te invito a buscar ayuda de un médico o un psicólogo. Cuidarse también es un acto espiritual. Hubo una época en mi vida en que viví algo muy difícil. No voy a entrar en los detalles hoy porque no es lo que quiero tratar. Lo importante es lo que le pasó a mi cuerpo durante ese proceso. No podía llorar. Quería. A veces sentía que algo quería salir, pero no salía. Era como tener una puerta trabada por dentro. Como si golpeara y golpeara, pero nada. Y las emociones no las podía identificar. No era tristeza, no era enojo, no era miedo. Era como si fuese una especie de ruido de fondo constante. Gris, sin nombre. Era pura reacción. El cuerpo respondiendo a los estímulos como si fuese una máquina, sin que yo estuviera realmente adentro mirando lo que pasaba. Funcionaba. Hacía cosas, hablaba, me movía, pero no estaba presente en nada de eso. Hoy sé que eso tiene un nombre. Se llama disociación y es cuando el cuerpo y la mente se separan porque el dolor es demasiado para procesarlo de golpe. El sistema nervioso dice, esto es demasiado. Y es como si bajara una persiana. Te desconecta, pero es para protegerte. En realidad es inteligente. El cuerpo es mucho más sabio de lo que le reconocemos. El problema es cuando esa persiana se queda baja por mucho tiempo. Cuando lo que era una protección se va convirtiendo en una especie de prisión. Y yo estuve en esa prisión durante bastante tiempo, sin saberlo, sin darme cuenta, creyendo que eso era estar bien, que aguantar era lo mismo que estar bien. El cuerpo siempre habla. El problema es que no siempre hablamos el mismo idioma. Habla en tensión, en ese nudo en los hombros, que no se va aunque duermas. En la presión en el pecho antes de una conversación difícil. En las ganas de comer cuando no tenés hambre. En el nudo de la garganta cuando querés decir algo y no lo decís. En la enfermedad que aparece justo cuando te permitís parar. El cuerpo no miente. La cabeza puede construir historias, justificaciones, argumentos. El cuerpo no. El cuerpo simplemente muestra. El médico y escritor Gabor Maté, que dedicó décadas a estudiar la relación entre las emociones y la enfermedad,
Dice algo que me marcó profundamente. Dice que la pregunta no es ¿qué tenés?, sino ¿qué te pasó? Que detrás de casi todo síntoma físico hay una historia emocional que el cuerpo está cargando porque la mente no pudo procesarla. No estoy diciendo que toda enfermedad sea emocional, ni que la medicina no sea necesaria. Por eso es tan importante acompañar cualquier proceso con profesionales de la salud. Pero sí creo profundamente que el cuerpo acumula lo que no procesamos y que en algún momento lo muestra, de una forma u otra. Pensá en esto, ¿cuántas veces te enfermaste justo cuando terminaba una época de mucho estrés? ¿Cuántas veces te agarró un dolor de cabeza el día en que por fin podías descansar? El cuerpo aguanta mientras tiene que aguantar, y cuando le das permiso de soltar, el cuerpo suelta todo junto. Hay culturas que entienden esto de manera muy natural. En la medicina tradicional china, por ejemplo, cada órgano está asociado con una emoción. El hígado con el enojo, los pulmones con la tristeza, los riñones con el miedo. No es magia. Es siglos de observación de cómo las emociones no procesadas se instalan en el cuerpo. En Occidente lo separamos todo. El cuerpo va al médico, la mente va al psicólogo y el alma va a la iglesia o a un retiro espiritual. Como si fuesen tres cosas distintas, pero no lo son. Son una sola. Cuando empezamos a escuchar más al cuerpo como parte del camino espiritual, todo cambia. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Y acá viene algo importante. Escuchar al cuerpo no significa obsesionarte con cada síntoma ni entrar en pánico ante cualquier molestia. Significa desarrollar una relación de diálogo, preguntarte, estar disponible para lo que tiene para decir. Y a veces simplemente es detenerse. Tocar fondo tiene muy mala prensa. Lo decimos como si fuera lo peor que puede pasarle a alguien. Toco fondo. Lo decimos en voz baja, con pena. Pero yo quiero proponerte otra manera de verlo. El fondo tiene algo que ningún otro lugar tiene. Es sólido. Cuando tocas fondo, ya no podés seguir cayendo. Y desde ahí, la única dirección posible es otra. El fondo no es el final. Es el lugar donde por fin tocas tierra. Y ya sabemos lo que pasa cuando algo toca tierra fértil. Para mí, tocar fondo fue el momento en el que empecé mi camino espiritual. Y no porque de repente todo tuviera un sentido o porque apareciera una luz al final del túnel, sino porque por primera vez en mucho tiempo frené. No pude seguir corriendo, no pude seguir funcionando en automático. El cuerpo dijo basta y yo no tuve otra opción que escuchar. Y en ese silencio casi obligado, en esa quietud que al principio me desesperó, el cuerpo me empezó a hablar de nuevo, muy despacio, con mucha cautela, como si no estuviera seguro de que yo lo iba a escuchar esta vez. Primero fue pequeño, una incomodidad, que en vez de taparla me la quedé mirando. Una emoción que apareció y que en vez de empujarla para abajo, la dejé estar. Y de a poco, como cuando se descongela algo que estuvo mucho tiempo congelado,
empezaron a aparecer las lágrimas, las sensaciones, las emociones con nombre. No fue cómodo, para nada. Descongelarse duele, pero era real. Y real, por primera vez en mucho tiempo, se sentía infinitamente mejor que anestesiada. Ese fue mi primer gran renacer, y no el único. De ahí el nombre del podcast, pero sí el que me cambió la dirección. El cuerpo como brújula no significa que tengas que entender todo lo que sentís, no significa que cada dolor tenga una explicación emocional inmediata o que tengas que convertirte en experto en anatomía espiritual. Significa que empezás a escuchar, a prestar atención, a tratar al cuerpo no como una herramienta que te lleva de un lugar al otro, sino como un compañero de camino que tiene información muy valiosa. A veces la práctica espiritual más profunda no es meditar ni leer libros de filosofía oriental. Es sentarse con una incomodidad física o emocional y preguntar, ¿qué querés decirme? Sin apuro, sin querer que se vaya rápido, sin anestesiarla. Solo estar ahí con eso. Y la pregunta que te dejo es, ¿qué te está diciendo tu cuerpo que vos todavía no quisiste escuchar? Y no hace falta que la respondas de inmediato. Prestale atención a lo que aparece en los próximos días. En la tensión de los hombros, en el cansancio que no se va, en lo que sentís antes de irte a dormir, en lo que el cuerpo hace cuando crees que no estás prestando atención. El cuerpo es paciente, lleva años esperando que lo escuches. No tiene apuro, pero tiene mucho para decirte. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme. Y no solo el podcast, sino también gracias por escuchar lo que tu cuerpo tiene para decirte. Si te resonó, me encantaría que me lo cuentes. Y nos encontramos en las redes, que abajo te dejo en la descripción todas mis redes sociales. Y si conoces a alguien que necesita este tipo de información, te agradezco por compartirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Martu y esto es Renaceres Infinitos.